Bueno, buenas tardes, niños. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Es un privilegio para nosotros el poder volver a dar una clase de escuela bíblica. Estamos y esperamos que estén muy bien allí en sus casas. Esperamos verles pronto, según cómo van las cosas. Tal vez nos veamos ya pronto y vamos a tener nuestras clases presenciales y pues ya podamos volver a hacer actividades, podamos volver a hacer pues las cosas que hacíamos, ¿no? Por ahora, confiar pues tener la fe en Dios, ¿no? Entonces, pues para iniciar la clase, vamos a empezar como se debe iniciar la clase y es orar. Entonces les invito a que cierren sus ojos y vamos a orar. Gracias Dios por un día más de vida, Señor Dios. Gracias Dios por tu fidelidad, Señor Dios, porque Dios nos das un día más, Señor Dios, aún sin merecerlo, Señor. Dios, sabes que no merecemos, Señor Dios, tanto amor, Señor Dios, tanta fidelidad, Señor Dios, tanta compasión tuya, Señor. Pero aún así, Señor Dios, en tu infinito amor, Señor, en tu infinita gracia nos lo da, Señor. Gracias, Dios, por todo, Señor Dios. Yo te dejo la vida de cada niño, Señor Dios, de cada familia de ellos, Dios, en tus manos, para que tú, Señor, les guardes, les protejas, Señor. Que tú, Dios, seas el centro de sus vidas, Señor Dios, y que tú, Señor, estés presente en cada decisión que ellos tomen y en las que nosotros tomemos, Señor Dios. Gracias, Dios, por tu fidelidad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hola niños. Espero que estén muy bien, que les esté yendo bien en sus casas y bueno, que tengamos buenas noticias de que todos van pasando ese año escolar, ¿listo? Eh, bueno, entonces para iniciar, vamos con bueno, nuestra canción, ¿listo? Dios le dijo a Abraham: vete de esta tierra, la que te voy a mostrar. Mira cuántas estrellas hay, como el número de ellas te voy a multiplicar. Y Abraham obedeció a aquellas palabras que el buen Dios le prometió. Un hombre de fe era Abraham, un hombre de fe puede confiar. Un hombre de fe era Abraham, un hombre de fe seguro está en que el Señor cumplirá. Y cuando Dios pidió a Abraham: entrégame a tu hijo, a quien amas de verdad, ni un instante él dudó, y en ese momento un carnero Dios proveyó. Y Abraham obedeció a aquellas palabras que el buen Dios le prometió. Un hombre de fe era Abraham, un hombre de fe puede confiar. Un hombre de fe era Abraham, un hombre de fe seguro está en que el Señor cumplirá. Un hombre de fe era Abraham, un hombre de fe puede confiar. Un hombre de fe era Abraham, un hombre de fe seguro está en que el Señor cumplirá. Listo. Entonces ahora, para empezar, entonces el día de hoy vamos a ver una enseñanza, ¿listo? Entonces espero que pongan mucha atención, ¿listo? Porque al final vamos a hacer unas preguntas,
¿Listo? Entonces va a empezar Esteban. ¿Listo? A ver, vamos a ver una historia eh, que es muy importante, yo digo que muy importante en la Biblia y que tiene mucha enseñanza para nosotros y para nuestras vidas. Entonces, les pido por favor que si tienen su Biblia por ahí, cerquita, busquen eh, Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, empezando este versículo, podemos ver un pero. Dice, pero Jehová. Entonces, cuando nosotros observamos este pero, por lo general, cuando utilizamos un pero, es para decir, eh, para contrariar algo que uno hace, que si, por ejemplo, pongo el ejemplo de un colegio, entonces Pepito, siempre utilizamos a Pepito. Entonces Pepito hizo la tarea de matemáticas, pero se le olvidó hacer tal cosa. Pepito barrió el cuarto, pero se le olvidó trapearlo. Entonces, aquí ocurre exactamente lo mismo. Resulta que ese pero muchas veces se utiliza cuando uno obedece, pero no lo hace completo. Entonces, si observamos el versículo, capítulo 11, versículo 31 de ese mismo libro de Génesis, podemos ver esto. Y dice, y tomó Taré, era el papá de Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Entonces podemos observar en este versículo que el objetivo que había era ir a dónde? A Canaán, a donde Dios nos había mandado. Dios les dice, te voy a mostrar a donde yo te quiero mandar. Y ese lugar, ¿cuál era? Era Canaán. Entonces, cuando Dios le dice, ve a Canaán, ellos en primera instancia, sí, claro, entonces tenemos que salir de Ur de los Caldeos. Y ellos, bueno, entonces empacaron todo, cogieron todo y se fueron para dónde? Para Arán. Pero resulta que se quedaron allí. Entonces, en primera instancia podemos ver que sí obedecieron, pero que no lo obedecieron completo. No obedecieron completamente, obedecieron a medias. Entonces, cuando ellos se quedan allí en Arán, entonces allí se muere el papá de Abraham, y allí es donde llega la palabra de Jehová, y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, ellos aún no habían llegado a la tierra que Dios quería que llegaran. Ellos simplemente, Abraham había obedecido a medias. Entonces, dice en el versículo 2 y 3, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 65 años cuando salió de Arán. Entonces, aquí observando esto, podemos ver que, que Abraham vuelve a desobedecer, pues él más adelante tiene problemas con Lot, pues porque simplemente él no obedeció lo que Jehová le había dicho. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, déjelos a toda su familia, a todos ellos, todos esos parientes, y usted vaya a donde yo le quiero pues mandar. ¿Y qué hace Abraham? Él no obedece. Pero este es un ejemplo donde nosotros podemos ver que es necesario obedecer y obedecer completo. Entonces, cuando tu mamá o tu papá te diga, eh, hijo, ve y haces tal cosa, hijo, ve y me ayudas a, no sé, a traer algo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra disposición? Claro, mamá, ya voy y lo hacemos de inmediato y completo. Entonces, eh, nada, sigamos con la historia. Bueno,
Entonces, como Esteban nos contaba, ¿cierto? Abraham salió con su esposa, ¿cierto? Pero no solamente con ella, sino que salió con Lot, ¿cierto? Que era su familiar. Y de igual manera salió con aquellas personas que le servían en la tierra de Harán. ¿Quiénes eran ellos? Podrían ser esclavos o bueno, otros servidores que habían adquirido tal vez por alguna, por guerras, porque habían llegado ahí, porque habían sido comprados, vendidos, entre otros, ¿sí? Entonces dice el versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegar. Entonces, Abraham tenía que llegar a Canaán, que era la tierra prometida, ¿cierto? Era la tierra de la promesa. Bueno, nos dice el versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, ¿cierto? Hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Entonces, en su viaje ellos se encuentran con varios pueblos, ¿cierto? Entre estos, pues, los cananeos. ¿Listo? Nos dice el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham, ¿cierto? Y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, Dios, ¿cierto? A pesar de que Abraham no había hecho las cosas tal y como Dios se le había pedido, ¿cierto? Él fue fiel, ¿sí? Y tenía una comunicación directa con Abraham, ¿cierto? Entonces Dios simplemente se le aparecía a Abraham, ¿cierto? Permitía que Abraham pudiera hablar con él directamente y le decía, pues lo que necesitaba en estos momentos de escuchar a Abraham, ¿listo? Entonces dice el versículo 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai en el oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces, dice el versículo 9, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Negev. Entonces, ¿qué pasa? Abraham, cada vez que se comunicaba con Dios, tenía el gesto de edificar un altar. Y de igual manera, lo que él hacía era que cuando llegaba y establecía su tienda es como su casa, ¿sí? Solo que en la cultura de ellos, pues, las casas no son construidas de la misma manera que las nuestras, ¿sí? Por el lugar. Y allí también edificaba un altar a Dios. ¿Listo? Entonces, ahí llegó a Negev. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con la historia. Bueno, algo que se me había olvidado mencionarles era, no todo lo que hizo Abraham estuvo mal, no estamos hablando mal de Abraham aquí, no, sino que Abraham fue alguien, de hecho, se le nombra en la Biblia como el padre de la fe. Y ustedes dirán, como el padre de la fe, ¿por qué? Si tuvo miedo de ir a un lugar que ni siquiera conocía. Entonces les pongo el contexto, ni siquiera conocía ese lugar, él simplemente tenía que obedecer a Dios. Y en primera instancia, claro, él no lo hace completo, pero, pero él tiene una gran fe. Pues como les digo, él no conocía el lugar ni a donde Dios quería mandarlo. Él simplemente, ¿qué hizo? Él fue. Entonces, allí observamos algo muy importante, la fe. De ello hablaremos un poquito más adelante cuando estemos en la reflexión. Entonces, más adelante de allí ocurre algo y es que si observamos el versículo 10, ahí arribita el título es Abraham en Egipto. Y dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Entonces aquí podemos observar algo.
Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham. En ningún momento Abraham le pide la dirección a Dios. Él simplemente, ¿qué hizo? Él simplemente vio que había hambre, vio la situación que había y, ¿qué hizo? Pues se fue a donde había comida, donde podía pues subsistir. Entonces, aquí muchas veces nosotros hacemos lo mismo que Abraham. Y entonces por eso nosotros observamos las historias de la Biblia. ¿Para qué? Para confrontar nuestras vidas y cambiar y no cometer los mismos errores que tal vez ellos pudieron cometer. Entonces aquí vemos que él comete un error, otro error que comete Abraham, y es que él nunca consulta a Dios. Entonces, algo muy importante y algo que por lo general hacemos, y yo me incluyo, es que uno toma muchas decisiones y primero uno le pregunta a la mamá, al líder, a todos uno le pregunta, ¿excepto a quién? A Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a organizar nuestras prioridades y a quién nosotros tenemos que contarle primero, pues nuestros problemas o nuestras cosas, aún nuestras metas, contárselas quién? A Dios. Primeramente a Dios. Entonces, Abraham no hace eso. Abraham simplemente toma la decisión, hay hambre acá, puedo morir de hambre, pues ¿qué tengo que hacer? Ir. Entonces, Abraham se va a Egipto, donde por lo general en la Biblia se tipifica como el mundo. Entonces, Abraham desciende a Egipto para morar allá porque era grande el hambre que había en la tierra. Y dice que aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Entonces, ¿qué observamos acá? Que a causa de esa decisión que tomó Abraham de irse sin consultar a Dios, sin pedir su ayuda, porque él pudo haber orado y Dios obviamente pudo haber hecho que lloviera panes del cielo como lo hizo con el pueblo de Israel. Él pudo haber hecho eso mismo. No, él tomó la decisión de que hay hambre, tengo que ir. ¿Y a dónde lo llevó esta decisión? A cometer un pecado donde él tiene que mentir de que su esposa no es su esposa, sino que es su hermana, para que pues obviamente no lo mataran cuando viera de que pues ella, dice la Biblia, era de hermoso aspecto. Entonces vamos a continuar con la historia. Bueno, entonces ahí podemos ver, ¿cierto? Que Abraham, en estos momentos podemos decir que falló, ¿cierto? Le falló la fe y no confió plenamente en Dios. Entonces, primero, mintió, ¿cierto? Sobre el parentesco que tenía con Sarai, ¿cierto? Diciendo que era su hermana. Esto hizo que el faraón se fijara en ella, ¿cierto? Y pidiera que las llevaran al palacio. Entonces dice el versículo 16, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Cuando un hombre, o bueno, cuando una familia tenía todas estas posesiones, significaba que era de una posición muy alta, ¿cierto? O que tenían dinero, ¿listo? Una persona que contaba con muchos criados, con muchos camellos, ¿sí? Con muchas vacas, ovejas, entre todos estos bienes materiales, por decirlo así, era bien vista, ¿sí? Porque era una persona que tenía dinero, ¿listo? Los camellos significaban poder, ¿sí? Poder tanto político como económico, ¿listo? Entonces dice el 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces vemos que no todo lo que pasa
es bueno, ¿cierto? Y muchas veces las cosas que hacemos traen una consecuencia. Abraham efectivamente consiguió, gracias a su mujer, ¿cierto? Que en ese momento se hacía pasar por su hermana, consiguió posesiones. Sin embargo, Dios no permitió que Abraham, ¿cierto? Por decirlo así, se saliera con la suya, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo? Envió plagas, ¿cierto? Le envió una plaga a el faraón. Le envió grandes plagas. ¿Recordamos? ¿Listo? Dice el 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Dice el 19. ¿Por qué me dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces, Dios permitió que el faraón se diera cuenta de que Sarai no era la hermana de Abraham, sino que por el contrario, era su mujer, ¿cierto? Sin embargo, antes de que Faraón se diera cuenta, le llegaron unas plagas, ¿cierto? Como consecuencia de que algo se estaba haciendo mal, ¿sí? Para que él se diera cuenta que había algo malo ahí, ¿listo? Y bueno, ahí cuando el faraón le dice eso a Abraham, Abraham pues cae en cuenta, ¿cierto? De que lo que hizo no estaba correcto porque faraón le dio básicamente su confianza y Abraham lo que hizo fue dar un engaño. ¿Listo? Entonces dice el 20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Entonces, ¿qué pasó aquí? Abraham, como le había mentido al faraón, el faraón le dijo que se fuera, ¿cierto? Le dijo que se fuera con su mujer y con las cosas que había conseguido. E incluso hizo que sus criados le custodiaran, ¿cierto? Le acompañaran hasta salir de Egipto. ¿Listo? Entonces, estas son algunas de las consecuencias que nosotros tenemos cuando desobedecemos. Bueno, entonces ahora, en base a esto que vimos, tenemos la reflexión. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando obedecemos a medias o obedecemos como nosotros queremos, es igual a no obedecer. Entonces pasa así como justamente hoy pasó acá en la casa, me mandan a lavar una olla, ¿cierto? Digamos que esa olla está sucia, está pegada porque preciso la mamá cocinó, no sé, algo muy grasoso y esa grasa quedó en esa olla, digamos que es la olla a presión, ¿cierto? Y digamos que a mí me mandaron a lavarla, a mí o a mi hermana la mandaron a lavar. Y cuando otra persona, ¿cierto? Yo la lavé y cuando otra persona va a mirar esa olla, se da cuenta de que tiene restos de comida. Entonces, efectivamente, yo lavé la olla, ¿sí? Pero no la lavé bien. O sea, de nada sirve porque igualmente ahí está la suciedad, ¿cierto? Está esa infección y está mal hecho lo que yo hice y alguien va a tener que volver a hacerlo. Entonces, si obedezco a medias, es igual que si no obedeciera. ¿Listo? Entonces dice, otro punto es que cuando obedecemos, lo hacemos a tiempo completo. Cuando nosotros estamos haciendo algo, tenemos que hacerlo bien y tenemos que hacerlo completo, ¿sí? O si no, no sirve, ¿cierto? Es como lo que el pastor hace, ¿cierto? El pastor está trabajando en la obra a tiempo completo. Él obedece a Dios a tiempo completo. ¿Listo? También la fe es más importante en nuestras vidas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la fe? Es cuando creemos, aunque no podamos ver. ¿Listo? Abraham efectivamente es el padre de la fe, pero para que Abraham fuera el padre de la fe, tuvo que pasar por varios procesos, igual que nosotros.
iniciamos con varios procesos. Aún los adultos, aún el pastor pasa por procesos, ¿sí? Que le estructuran, ¿sí? Que le forman su fe. Y tenemos que involucrar a Dios en nuestras decisiones antes de hacerlas. ¿Listo? Entonces era lo que decía Esteban. Antes de yo ir a hacer algo, ¿cierto? Preguntarle a Dios, ¿será que esto te agrada? ¿Será que estoy haciendo bien? Si yo dentro de mí siento que eso no está bien, pero aún así le pregunto a Dios y Dios me confirma que no está bien, y voy y le pregunto a mi mamá y me dice que no, y voy y le pregunto al pastor y me dice que no, es mejor no hacerlo, ¿cierto? Y el pecado siempre nos va a llevar a seguir pecando. Es como cuando decimos una mentira chiquita. Yo digo que yo sí hice la tarea, pero en realidad no la hice, no la entregué, ¿cierto? La profesora me va a decir que yo no entregué la tarea y le va a decir a mi mamá. Y yo le voy a decir a mamá que yo sí la hice, pero que la profesora no me calificó. Entonces la profesora le puede decir a la coordinadora que yo no hice la tarea y que dije que sí la había hecho y que le dije a mamá mentiras, ¿cierto? Y así, de una mentirita chiquita, podemos terminar con una gran bola de nieve de mentiras. Así es el pecado, ¿listo? En nuestras vidas. Entonces, Esteban, no sé si quieras decir algo más. Pues no, solo que eh, de todo esto que aprendimos hoy, llévense esa pequeña palabra, fe, es muy importante. Créanme que no existe un cristiano si no tiene fe. Nosotros, nuestra vida se fundamenta en eso, en la fe, en creer en algo, en estar confiados, en estar seguros, en algo que nosotros no podemos ver, que no podemos tocar, sino que nosotros en nuestro corazón estamos seguros y confiados de que existe y de que ya sea una situación entonces, de que Dios nos puede ayudar. Eh, y nada, pues entonces vamos a orar y les comento otra cosita. Gracias Dios por un día más de vida, Señor. Gracias Dios por tu fidelidad, Señor. Gracias Dios por esta enseñanza, Señor, que no es tan larga, Señor Dios, pero de verdad que es una enseñanza profunda, Señor, que primeramente tocó nuestras vidas, Señor Dios, y esperamos que toque la vida de cada uno de los niños, Señor Dios, que pueda ver este video, Señor. Y Dios, gracias por tu fidelidad, Señor Dios. Te dejo el resto de tarde en tus manos, Señor. Guárdales, protégeles, Señor. Y Dios, gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, les iba a comentar. Entonces, vamos a hacer una actividad, una pequeña actividad, donde les colocaremos un cierto tiempo, alrededor de 20 segundos. Y entonces después de este tiempo, obviamente, si ustedes no alcanzan a responder, entonces ustedes van a, pues, a pausar el video y pues obviamente van a pensar en la respuesta antes de que aparezca. Entonces va a aparecer el tiempo y entonces luego de que pase ese tiempo va a aparecer la respuesta. ¿Preguntas de qué? Preguntas de las clases que hemos visto hasta ahora de Génesis. Entonces, esperamos que, pues, que se diviertan, que les guste y que Dios los bendiga. Bueno, entonces espero que participen en la actividad y que nos cuenten cómo les va con las preguntas, ¿listo? Entonces espero que todos puedan participar. Y igualmente si los papitos quieren estar ahí también, lo pueden hacer, ¿listo? Entonces, no siendo más, muchas gracias por haber asistido a la clase del día de hoy. Espero que nos podamos volver a ver muy pronto y los queremos mucho, ¿listo? Chao.